Orihuela, vista desde el puente de Rusia. La última vez de esta temporada 2015-2016 que llegamos al puente de Rusia, nos espera en él Antonio Mazón. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Vamos con la historia del Rey Lobo, ¿no es así? Eso es. Pues comenzamos. Separados temporalmente los reinos de Castilla y León y unidos los condados catalanes al de Aragón, el período almohade ha sido etiquetado como la Hispania de los 5 reinos: Aragón, Castilla, León, Navarra y Portugal. Pero durante un cuarto del siglo XII, es decir, casi la mitad de la presencia almohade, hubo uno más, un paréntesis hispano entre almorávides y almohades. Ninguneado por los cronistas cristianos y musulmanes, de las segundas taifas emergió un monarca singular, un personaje sin nada que envidiar al Cid campeador, el Rey Lobo de Murcia y, por supuesto, también de Urjula. Muhammad ben Mardanís nació en Peñíscola, en una familia hispana de añejo linaje, afincada en la poderosa taifa de Zaragoza. Probablemente su origen tenga que ver con aquellos eslavos a los que el califato encargó las tareas militares, oficiales que se dispersaron por la península tras su descomposición. La mayoría de los cronistas lo califican simplemente como un muladí de origen mozárabe, cuyo apellido asocian a Martínez o a Mardones. Su padre era el gobernador de Medina Fraga, cuando hincó la rodilla al invencible batallador. 10 años después, apareció en Valencia junto a su tío Abdalá, lugarteniente de Benillat, con el que estaban emparentados. Ya contamos en el capítulo anterior que, desaparecidos ambos, Muhammad se hizo dueño de todo el levante andalusí. Hombre corpulento de gran fuerza física, las crónicas resaltan su lujuria y el gusto por la buena vida, un producto de la refinada civilización andalusí. Alternaba el árabe con las lenguas romances, gustaba vestir y aparejar su cabalgadura al uso de los cristianos. Poco ortodoxo en la religión, defendió la tradicional escuela maliquí, signo de identidad local frente a la intolerancia africana. Prudente, generoso, valiente, ambicioso, cruel, todos estos adjetivos caben en el personaje. De su apodo, Lope, surgió el Rey Lobo de las crónicas cristianas, el dictador que creó el reino de Murcia. Primero se ocupó de asegurar el territorio. Por el norte, pactó con Aragón y Castilla pagando generosas parias. Para los reinos cristianos, Ben Mardanís era un colchón frente a la amenaza almohade. Pero además, nutrió sus ejércitos con mercenarios castellanos, aragoneses, navarros. Hasta italianos y alemanes reclutó a base de oro. Muy generoso con sus soldados, en sus ciudades creó barrios para las mesnadas cristianas provistos de tabernas, en los que los oficiales vivían como príncipes y sus fiestas eran legendarias. Con estos guerreros cristianos controló el sur, con Lorca como fortín. Para completar su ambicioso plan, se anexionó un cordón de localidades estratégicas. Aseguradas sus fronteras y pacificado el territorio, acogió grandes contingentes de población, poniendo en marcha una moderna estructura económica. Potenció la agricultura de regadío en el Segura, creando acequias, acueductos, norias y toda clase de ingenios hídricos. En Urjula, el sistema de riego llegó a nuevas alquerías o núcleos rurales a través de acequias como la del Alquibla, una superficie de más de 40.000 taullas que gravitaba en torno a la Madina amurallada. Además de la tríada mediterránea, cereal, vino y aceite, puso en marcha la industria de la seda, el papel y la cerámica.
Volcado en el comercio y la exportación, autorizó el establecimiento de depósitos mercantiles europeos, especialmente genoveses. Sus agentes gozaban de salvoconductos por toda Europa y para agilizar el tráfico mercantil acuñó su propia moneda, los morabetinos lupinos de oro que circularon durante muchos años después de su muerte. También destacó como constructor de palacios y fortalezas, no así de mezquitas. Fortificó Mursía y sus alrededores. Para su recreo, levantó su residencia en el Castillejo de Monteagudo, rodeado de grandes albercas y huertos, junto a su inexpugnable castillo. Nuestra Úrsula, importante plaza en la ruta Valencia-Cartagena, fue también reforzada. Cercana a la corte, en ella se instalaron muchos oligarcas dedicados a la agricultura. La población se multiplicó y comenzó a urbanizar el otro lado del río, formando un arrabal en el camino de Cartagena, antecedente de nuestro barrio de San Agustín. En el asunto de edificaciones, no está del todo claro cuáles fueron del Rey Lobo y cuáles debemos a los almohades. Pero en ese periodo se reforzó el castillo, se construyó la torre de Envergoñes, la muralla que sube por la calle Torreta, las torres que se conservan en el museo. Pero todo este sistema era muy costoso y se mantenía exclusivamente de los impuestos recaudados a los ciudadanos andalusíes, fomentando el descontento y el crecimiento del partido almohade. Los africanos, entretenidos en el Magreb, en el centro y en el oeste de la península, habían sido solo una amenaza lejana, y Ben Mardanís se permitió atacarles en sus plazas del sur. Con ayuda de su suegro, el señor de Segura, lanzó audaces incursiones contra los almohades, empleando como punta de lanza a las unidades militares cristianas. Conquistó Jaén, atacó Córdoba y Sevilla, asedió Granada. Pero controlado Marruecos, los almohades pusieron a trabajar sus astilleros navales y sus talleres de armamento, compraron caballos, reclutaron tropas regulares y mercenarias. Un impresionante ejército se trasladó a la península utilizando Gibraltar como cabeza de puente. Sus días estaban contados. Incapaz de detener la marea africana, entre los años 1164 y 1165 perdió gran parte de su ejército y Lorca abrió sus puertas a los almohades. Desarticulado su dispositivo de defensa, todo se volvió contra él. Su suegro se pasó a los almohades. Pedro Ruiz de Azagra se apropió de Albarracín y la convirtió en taifa cristiana. Aragón aprovechó que había dejado de pagar para darle el golpe de gracia, invadiendo su reino por el norte. Probó a someterse a Castilla, cediéndole plazas estratégicas como Alcaraz, pero no había remedio. Los africanos camparon a placer por la región, asolando las indefensas aldeas y alquerías, talando la huerta y arrasando el Castillejo de Monteagudo. Cuando entraron en Úrsula, cortaron su comunicación con Valencia. Toda la región quedó bajo su control y su propio hermano entregó Valencia. En 1171 seguía encerrado tras los muros de Medina Mursía con unos pocos mercenarios a los que apenas podía pagar, y aún aguantó otro asalto. Hundido física y anímicamente, recomendó a su familia que pactase con los almohades para conservar su posición y murió en su lecho en la primavera de 1172. Los suyos entregaron el reino de Mursía a cambio de privilegios políticos y económicos y se integraron totalmente en el mundo almohade. Sus hijas casaron con soberanos. Su hijo consiguió también un buen matrimonio y mantuvo el poder en Mursía. Su hermano continuó gobernando Valencia durante muchos años.
Tras aquellos pactos, el califa almohade entró a tambor batiente en Uryula y Mursía. El reino del lobo estaba agotado y arrasado, recibiendo a los invasores con aclamaciones y júbilo. También hay constancia de que sus tropas acamparon cerca de Uryula y el califa hizo en su mezquita Aljama la correspondiente plegaria por la victoria. Desde aquí, invito a los oyentes a visitar los restos palaciegos en Monteagudo y el conjunto monumental de San Juan de Dios de Murcia, donde está lo que queda del Alcázar Mayor y parte de la muralla que lo custodiaba. También un oratorio privado y el Panteón Real con 9 tumbas atribuidas a la familia del Rey Lobo, aquel musulmán al que el Papa citó como el Rey Lope de gloriosa memoria. Dicen en los alcázares que uno de sus edificios de recreo, un alcázar, dio nombre a esa población costera. Emulando al Rey Lobo y sus veraneos en la costa, me despido hasta septiembre. Buen verano y buena fiesta.